Los niños tienen una imaginación desbordante. Sabemos que la creación de amigos imaginarios es una parte normal del desarrollo infantil y en la mayoría de los casos no hay nada de qué preocuparse. Incluso puede ser una señal de que un niño tiene una imaginación activa y saludable. Pero ¿qué ocurre cuando estos compañeros de juego van más allá de la simple imaginación y comienzan a transmitir ideas oscuras? Escuchemos a continuación el caso de Odilon. Abrocha tu cinturón, porque estás a bordo. El tren que recorre la niebla. Yo crecí en una panadería. Mi abuelo era panadero y también mi padre. Desde muy chico, recuerdo que venía un niño a jugar conmigo. Era chimuelo y morenito, y siempre estaba enterregado de sus pantalones y descalzo. Como yo era el único hijo en ese entonces, me ponía muy feliz estar con él. Diego, así me dijo que se llamaba. Jugábamos mucho afuera de la panadería, con la masa y con mis soldaditos y canicas. Pero el problema era que nadie más lo veía, pero no me hacían mucho caso mi abuelo y mi papá. Cuando tenía 7 años, mi mamá se embarazó y Diego se puso algo triste. Me decía que ya no íbamos a jugar porque ya iba a tener un hermano. Yo no le hacía mucho caso de eso porque estaba contento de tener un hermano. Diego se volvió enojón y terminaba aventando todo y se iba. Luego pasaban días y no venía. Cuando le platicaba a mi madre, ella siempre me decía que yo era muy ocurrente y que Diego no era real. Después nació mi hermano Josué. Diego se enojaba porque yo estaba muy contento y lo cuidaba mucho, y conforme fue creciendo mi hermano, Diego le hacía maldades. A veces lo empujaba, le aventaba sus juguetes, lo jaloneaba y no quería que se acercara a jugar con nosotros. Eso a mí no me gustaba. Una vez sí lo hizo llorar y por su culpa me pegaron. Me enojé mucho con Diego y le dije que se fuera y que ya no viniera nunca más. Él se enojó más conmigo, pero regresaba y se portaba muy grosero y solo quería pelear. Me aventaba piedras y se echaba a correr o se metía a la panadería cuando nadie miraba y echaba juguetes de mi hermano a la masa. Hacía cosas a propósito para que me regañaran. Había veces que yo ya no quería estar en la panadería para no verlo y mejor me quedaba en la casa con mi hermanito jugando, porque por más que les decía que yo no era, siempre me terminaban dando una tunda por las maldades que hacía Diego. No me creían, pensaban que yo estaba celoso de Josué. Después volvimos a la panadería y cuando vino Diego a molestar, le dije que él no era de verdad, que se fuera para siempre y que nos dejara en paz. Desde esa vez no regresó en mucho tiempo. Mi hermano ya tenía 4 años y yo me iba a la escuela, pero él se quedaba en la panadería con mi papá. Y un día de esos me dijo que un niño fue a jugar con él. Yo sabía que era Diego y le dije que no le hiciera caso a ese niño porque era malo. Fue ahí cuando me di cuenta de que Diego sí era real, no era mi imaginación, pero solo mi hermanito y yo podíamos verlo y hablar con él. No sé por qué nos buscaba tanto, especialmente a mí, pero traté de alejar a mi hermano de él a toda costa. Tiempo después dejó de ir, pero lo empecé a soñar muy seguido. En mis sueños me decía triste que por qué ya no éramos amigos. Poco a poco empecé a razonar y me di cuenta de que Diego nunca creció. Siempre desde que lo conocí estuvo chimuelo y de la misma estatura. Eso me dio miedo. En mis sueños yo le decía que se fuera y que ya no nos molestara, y al final se fue y no volvimos a verlo en la panadería nunca más. Cuando cumplí 20, mi abuelo falleció y luego mi papá remodeló la panadería. Ya para ese entonces yo ya ni me acordaba de lo de Diego, pero recuerdo muy bien que cuando fue la remodelación vi a mi papá muy preocupado hablando con mi mamá. De lo poco que alcancé a escuchar,
Dijeron que había restos o huesos de gente debajo del piso. Nunca supe qué pasó con eso, ni tampoco qué hizo mi padre. Como en esos momentos yo estaba en arreglos de casarme y no vivía con ellos en Apizaco, no pude saber más, pero eso fue lo que llegué a oír, y por más que les pregunté a mis padres, nunca me quisieron decir nada. Más años pasaron y volví a soñarlo. En mi sueño, Diego seguía igualito y discutíamos por mi hermano. Él me amenazaba con hacerle daño o algo así. Ahora tengo 51 años y hace como 3 años lo volví a soñar. En ese sueño yo estaba dentro de la panadería como cuando era niño y lo miraba parado en la entrada muy enojado, pero en eso me desperté. Aunque he hablado con mi hermano a ver si recuerda algo de Diego, él no recuerda nada. Mi hermano quedó a cargo de la panadería luego que mi padre falleció en 2003. Mi temor es que algo quisiera hacerle este Diego a mi hermano. Muchos niños, con frecuencia entre los 2 y 7 años, dicen tener uno o varios compañeros imaginarios, especialmente cuando no tienen hermanos o amiguitos de su edad. El niño crea en su mente a un ser ficticio a quien controla y hace lo que él desea, actuando como una especie de alter ego, por lo que de ningún modo sería motivo de preocupación para los padres. Sin embargo, algunos psicólogos, pediatras y psiquiatras coinciden en que 1 de cada 10 casos, aproximadamente, este amigo no es producto de la imaginación ni de alguna enfermedad mental, sino algo más complejo de explicar. Es muy difícil que ciertas ideas oscuras o bizarras provengan de la mente de un niño pequeño, además de otros fenómenos paranormales que suelen acompañar estos casos asombrosos. Para los espiritistas, durante los primeros años de vida se tienen los sentidos espirituales despiertos, lo que llamarían los ojos del alma, aunque con los años se van cerrando por las distracciones del mundo terrenal. Se dice que hasta los 6 o 7 años todos somos medium naturales, capaces de ver las dos realidades, la espiritual y la material. Ya he mencionado en vagones anteriores que las entidades oscuras pueden adoptar forma infantil, siendo sus manifestaciones de las más peligrosas y aterradoras. El que un niño tenga contacto con estas entidades puede poner en riesgo su salud hasta el punto de enfermar o incluso una posible posesión. En esos casos, es importante cambiarlo de ambiente y realizar una limpieza del lugar mediante un exorcismo o limpieza astral para expulsar a la entidad. Pero aunque es raro, también sucede que el espíritu de un infante queda vagando en nuestro mundo. Muchas almas de niños que han fallecido en extrañas circunstancias o de forma violenta quedan atrapadas en un mundo intermedio que se entremezcla con el nuestro. Esto podría ser lo que haya sucedido tiempo atrás en ese lugar, antes de ser una panadería. En este caso, todo parece apuntar a que se trata del alma en pena de un pequeño de nombre Diego, que se apegó a Odilon por alguna razón que desconocemos. Las almas en el astral parecen conservar sus rasgos de personalidad y carácter como cuando en vida. Así Diego mostraba sus celos o capricho al sentirse desplazado por el nuevo hermanito de Odilon. Como relató nuestro testigo, han pasado ya muchos años y su hermano Josué no ha percibido algo anormal en la panadería, ni ha percibido alguna agresión o manifestación paranormal, por lo que puede estar tranquilo y no debe temer por él. Cabe señalar que los desencarnados suelen comunicarse con los vivos mediante sueños. Es importante que Odilon no tenga miedo y que trate de comunicarse con Diego en sus sueños en caso de que vuelva a ocurrir para, de esa forma, ayudarlo a trascender. Esta es mi opinión y consejo sobre este caso, pero ¿cuál es la tuya, estimado pasajero? No olvides dejar tus comentarios, y si tú o alguien que conoces ha presenciado un caso parecido a este, no dudes en compartirlo con nosotros. Agradezco al señor Odilon por haber compartido su impactante experiencia y espero que no pierda contacto conmigo para dar seguimiento a su caso. Les habló el maquinista. Que pasen una excelente noche y hasta la próxima.